Biblias, estamos en el Evangelio de Juan. Regresamos a nuestro estudio, conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11, Juan 11, y vamos a seguir hasta el capítulo 12, versículo 11. Y aquí vemos, le he dado el título, el complot y la adoración. El complot y la adoración. Juan 11, 45. ¿Están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? Nada más levanta la mano. Todos traen su Biblia. Allá atrás necesitan una Biblia. Ahí los hermanos le van a traer una Biblia. ¿Alguien más? Bueno, Juan capítulo 11, comenzando en el versículo 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y ahí vamos a parar, amén. Por favor, tomar asiento. El complot y la adoración, lo que estamos viendo y vamos a ver en realidad es la reacción que los judíos tuvieron a uno, podemos decir, de los más grandes milagros que Jesús hizo. El milagro, pues levantó a Lázaro de los muertos. Lo levantó de los muertos y vamos a ver la reacción de ellos. Y hemos llegado, podemos decir aquí, a este punto de la historia y la vida del Señor Jesús, al fin del ministerio público de Jesús. Y vemos un gran conflicto que existe entre creer y no creer. Vemos que el religioso ya va a dejar de ser, podemos decir, civilizado o portarse educado. Ellos, los religiosos, han llegado al punto de cansancio y están declarando guerra. Jesús se tiene que esconder ahora, de este punto en adelante, porque lo quieren matar. Y es donde nos encontramos aquí en la historia. La semana pasada, hasta puedo decir el año pasado, vimos la primera parte de este capítulo. Pero aquí dos puntos resaltan. Primero es la declaración de guerra que acabamos de leer, es el capítulo 11, versículo 45 al 57. Y luego vemos la adoración en el capítulo 12 al versículo 1 al 11 del capítulo 12. Comenzando con el primer punto, fíjate, la declaración de guerra. Aquí, y tomen en cuenta que la semana pasada vimos que Jesús dilató ir a Lázaro y Lázaro había muerto. 4 días, ya estaba, hasta apestaba, dice la palabra. Pero lo resucitó de los muertos. El resultado, fíjate lo que dice el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron en él. ¿Por qué? Porque María, recuerda, estaba en casa. Y al oír que había llegado, se levantó y fue corriendo. Y también el resto
de los que estaban ahí de luto con ella. Pero vemos que en el ver este milagro, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Y algunos no creyeron, pero increíblemente se molestaron. Se molestaron. Tenían temor a los líderes religiosos y aún fueron con ellos. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahí van con el chisme. Se molestaron. Y a este punto toma en cuenta que aquí para mí resaltan 2 puntos. Primero, muchos creyeron en él. Segundo, algunos fueron a decirle a los fariseos. El creyente y el incrédulo, el conflicto que existe aún desde el principio en los milagros que Jesús hacía. Pero es difícil creer, fíjate, que estos hombres, aún viendo visto este milagro de ver a un hombre ser levantado de los muertos, de la muerte, y no creyeron. No creer. Pero al revés, ellos corren. Van a decirles, van con el chisme a los líderes religiosos. Aún a pesar de ver a alguien ser levantado de los muertos. Y me recuerdo una parábola que el Señor Jesús dio. Volteen conmigo. Fíjate. Volteen. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16. Se encuentra la historia de un pobre llamado Lázaro y un rico. Los dos mueren y se van a su lugar propio. El rico, podemos decir, al infierno y Lázaro al cielo. Si están ahí en Lucas capítulo 16, comenzando en el versículo 19, ¿ya llegaron? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levantara de los muertos. Y fíjate, vemos aquí, Lázaro se levantó de los muertos. ¿Y qué hacen? Corren, van con el chisme. ¿Creyeron? Pues en realidad no demuestra eso. No pudieron ver aceptado la muerte de Lázaro. Y recuerda que estuvo 4 días en la tumba. ¿No creyeron que fue resucitado? Yo digo, ¿qué esperanza les queda? ¿Qué esperanza les queda? Porque el mundo, en la condición que está, en realidad se hacen más duros de corazón. Más difícil.
de creer. No quiere decir que uno deja. Tenemos que compartir la verdad de Cristo, que Cristo vive, que Cristo dio su vida por nosotros, para que ellos también tengan vida eterna. Pero fíjate aún aquí, si alguien se levantara de los muertos para que creyeran mis 5 hermanos, cada uno de nosotros tenemos propia voluntad y podemos escoger lo que vas a creer o no vas a creer. Pero lo que no podemos escoger son las consecuencias. Las consecuencias vienen con la decisión de creer o no creer. Si no vas a creer, aquí Jesús pinta un cuadro de lo que nos espera al incrédulo, lo que le espera al incrédulo. Y al fin, estamos estudiando Apocalipsis. Viene el gran juicio del trono blanco. De uno va a ser eternamente separado de Cristo por toda la eternidad. Pero ese es a la base de tu decisión, por no creer. Por no creer. Y ahora, yo sé, y lo he dicho mucho en este último año, muchos dicen que creen, pero por sus propias, ¿qué? Manera que viven, demuestran que verdaderamente no creen. Dicen que son creyentes, pero quieren vivir como el diablo y decir que son creyentes. No concuerda. Si eres creyente, vas a querer estar alrededor de la gente de Dios, vas a querer congregarte, vas a querer servir al Señor. Y todo eso va a resaltar en nuestro estudio. Vamos a seguir, fíjate el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y aquí vemos que podemos decir, se levantan en armas. Reunieron el concilio para tomar una decisión de lo que iban a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Dísela ahí, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si recuerdan, ya lo habían tratado de apedrear en diferentes ocasiones, en varias ocasiones, y también lo habían tratado de arrestar y habían fallado. Preguntan ellos, ¿qué haremos? Porque sigue haciendo milagros. ¿Qué haremos? Vemos que ellos reconocieron que Él, Jesús, hacía muchos milagros. Hoy en día existe la creencia que Jesús solamente fue un hombre bueno, un buen maestro. Pero muy claro nos dicen sus palabras que Él hacía muchos milagros y solo Dios puede hacer milagros. Es como dicen. Increíble. La gente que no quiere creer la Biblia, que no quiere creer lo que existe y lo que está escrito en la Biblia. Cuando Moisés partió el mar pues solamente era de 2 pies de profundidad. 2 pies. Para mí es un milagro más grande que todo el ejército de Faraón, con todos esos animales, todos fallecieron en 2 pies de agua. Es un milagro más grande. Increíble. ¿Hasta dónde nos lleva la incredulidad? Versículo 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¡Wow! Si no hacemos nada. Increíble. Pero te pregunto, ¿fuera tan mal? ¿Fuera tan mal que todo el mundo tuviera paz? ¿Que tuvieran perdón de pecados? ¿Que tuvieran vida eterna? ¿Qué hay de mal en eso? Nada. Pero si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Los líderes, fíjate, religiosos, en realidad lo que están diciendo: vamos a perder nuestra posición de poder. ¿Quién es santo? Nuestro lugar santo. Pero el único santo es Dios.
Vemos también su orgullo en decir, el lugar santo, nuestro lugar, mi lugar santo. Lo hacen personal. Y nuestra nación, vendrán los romanos a la nación de Israel. Y la nación de Israel estaba bajo el poder de Roma. Pero ellos estaban protegidos en su religión y perdieron sus privilegios que en realidad los romanos les permitían tener. Y te voy a decir, hay personas que en realidad no quieren perder su poder, su posición. La gente no quisiera, fíjate, en esos lugares no quiere ser igual a los demás, no fueran igual de popular como lo son ellos. Hasta piensan, ya no soy agradable al Señor. Pero estas son mentiras del enemigo. Al pensar así, estos líderes religiosos no ven que es la mano de Dios protegiéndolos. Todos estos años Dios ha estado con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Pero fíjate, en rechazar a Jesús, Dios iba a remover su mano de protección que había mantenido sobre ellos. Porque iba a cambiar todo. Jesús le iba a dar inicio a la iglesia. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Fíjate, la posición de sumo sacerdote en estos tiempos se había convertido a un puesto comprado. Los romanos daban esta posición cada año al quien les pagara más dinero. Caifás había tenido esta posición por 18 años. Y él dice, vosotros no sabéis nada. Él era, fíjate, de la secta de los saduceos. Los saduceos, claro, tenían mucho orgullo. Y en decir estas palabras, en realidad demuestra su arrogancia de él. Vosotros no sabéis nada. ¿Por qué? Porque está tratando con los fariseos, el resto de los saduceos y también los bien feos, ¿no? Está tratando ahí con todos. El versículo 50 dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, fíjate. Esto es decir, mejor matarlo que caiga la nación, que caiga nuestra nación. Es tener la mentalidad de que casi como de la mafia, ¿no? Si alguien se te atraviesa, trata con ellos. Y es lo que están viendo aquí con el Señor Jesús. Muchos tienen esta mentalidad en hoy en día. Los pandilleros siempre están en conflicto uno con los otros, enemigos, y vienen a matar a inocentes. Y tienen la actitud de que, pues ni modo. Pero fíjate, increíble, porque quieren las cosas a su manera. Y esto es en la religión. ¿Están estos igual, querer matar al Señor Jesús? Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Fíjate, a pesar de que era un puesto pagado y estaba pagando, Dios habló a través de él. Aún siendo un pecador y todo el mal que tenía en su corazón. Pero él era el sumo sacerdote y Dios lo usó para profetizar. No había nada que pudiera cambiar lo que Dios va a cumplir. No hay nada que lo puede cambiar. Vemos que él profetizó de la vida de Jesús, pero este ya era el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, del tiempo. Fíjate, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya estaba este plan, este propósito. Pero todo estaba cayendo en la orden para Dios. Pero fíjate, resaltan dos verdades aquí. Primero, no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar el plan de Dios. No hay nada. Su voluntad se va a cumplir. No lo podemos detener.
Segundo, y no hay nada que Dios hace para forzar la voluntad del hombre. Qué curioso. Es una decisión que hacemos o tenemos que hacer. Dios no te va a forzar a amarlo. No va a forzar la voluntad del hombre. El hombre tiene que responder a Él. Cada uno de nosotros individualmente. Pero quiero que entiendas, las dos se complementan y trabajan juntas y en realidad no las podemos medir. El plan de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. El hombre tiene que responder. ¿Y en dónde nos encontramos en medio? No te puedo decir. Porque no se puede medir. Pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya vimos, Dios es fiel. Se va a cumplir. Pero tenemos que responder. El versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fíjate, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. Vemos una gran verdad en este versículo. El evangelio es para el judío, tanto para el gentil. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios que estaban dispersos, solamente hay un rebaño. Le pertenece a Dios. ¿Eres parte de ese rebaño o no? ¿Crees o no crees? Juan 7, 34 y 35 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Fíjate, qué curioso que dice esto en el capítulo 7, porque Jesús iba a tratar con los judíos. Iba a dejar a los apóstoles, pero iba a usar otro apóstol, a Pablo, para alcanzar a los gentiles. El versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjate, el propósito. Lo hablaron y se quedó, podemos decir, en la mesa. Ellos ya habían encontrado la solución. La solución era que lo iban a matar el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados con su posición, con su título, con su religión, el poder que tenían. Puro ego se oye ahí. Yo, mío. Pero Dios usara su muerte para redimir al mundo. Versículo 54 dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Entonces ya no andaba abiertamente entre los judíos. Les recuerdo, y sabemos que Jesús se movía siempre al horario, al tiempo de su Padre. Era la razón que no lo podían prender, era la razón que no lo podían apedrear, porque no era el tiempo propio, era siempre al tiempo de su Padre. Un horario divino. Y él sabía que no había llegado su tiempo. Él sabía esto. ¿Por qué? Porque él sabía la voluntad de su Padre. Sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y esta ciudad estaba como unas 14 millas de Jerusalén. Tenemos que aprender algo de esto. Tenemos que reconocer y entender que Dios está trabajando en nuestras vidas y es a su tiempo. A su tiempo. Hay veces queremos forzar la mano, hay veces pensamos que lo necesitamos ayudar. Te voy a decir, el día que Dios necesite nuestra ayuda, olvídate, no necesita nuestra ayuda. Pero es a su tiempo.
Aún con Lázaro se dilató. Es en reconocer y tomar en cuenta el tiempo en que vivimos y esperar en el Señor. No hay nada que lo va a sorprender. Si te enfermaste en este último año, no fue sorpresa para Él. Algunos se fueron, ya están en la presencia del Señor. ¿Crees que los sorprendieron porque llegaron? No. Vivimos de acuerdo a su tiempo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si estás en la palabra de Dios, vas a tener paz y confort a pesar de todo lo que está pasando. Porque Dios está en su trono. Fíjate. Pero el cristiano que... el cielo se cae, el cielo se cae. No, es que le tengo... Y si me muero y... ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu relación con el Señor? No lo vamos a sorprender. Él permite ciertas cosas en nuestras vidas. Y siempre es con el propósito, ¿para qué? Para que nos vayamos a enamorar más de Él y detenernos de Él. Y dice, y se quedó ahí con sus discípulos, se quedó un tiempo ahí. Y podemos decir hasta abril, que era que cuando se celebraba la Pascua. Jesús estaba en la voluntad de Dios y cuando leemos las Escrituras estamos en la mente de Dios. Te voy a decir, si estás temblando en tus botas y tienes miedo, tienes temor, no puedes hacer nada, no estás libre en Cristo, te voy a decir es porque no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios, en las Escrituras, que estamos en la mente de Dios. Podemos saber sus pensamientos, tanto su voluntad. Podemos seguir los intereses de Dios o los intereses de este mundo. Pero esa es en la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Los intereses de este mundo, te voy a decir, son vacíos porque son sin Dios. Y esos intereses nunca satisfacen. Nunca. Siempre te van a dejar vacío. Versículo 55 nos dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Está escrito que cuando celebraban la Pascua, la población de Jerusalén crecía. 3 millones de personas más. Subía la población. La celebración de Pascua, si recuerdan, comenzó en Egipto, cuando un cordero sacrificado fue sacrificado por cada familia y la sangre se untaba en los marcos de las puertas. El ángel de la muerte venía, pero los iba a pasar y no tomar vida. Era un ejemplo de Jesús. Juan declaró, si recuerdas, que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que murió. Su sangre fue derramada y nuestros pecados son perdonados. Y la muerte ha pasado. Tenemos vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Dice, para purificarse. Y quiero que entiendan, no es una ceremonia lo que está diciendo. Simplemente se bañaban en los estanques y subían al templo. ¿Por qué? Porque venían viajando, estaban sucios y personas del campo, sea lo que sea. ¿Qué está diciendo? Se bañaban antes de venir al servicio. ¿No? No hay nada mal, ¿eh? Es domingo, te puedes bañar.
Versículo 56 dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Entonces todos estaban hablando del Señor Jesús. Hablando del Señor Jesús en el templo. ¿Va a venir? ¿Lo ves? Oh no, están hablando. Versículo 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Podemos decir que Jesús era buscado por la policía de ese día. Aquí, la policía del templo. Era el enemigo número 1, ¿no? Lo mismo hoy en día. Ponte a pensar. No hay problema que hables o ores de tu religión, no hay problema. Nadie se molesta. Pero nada más oras o mencionas el nombre de Jesús, las personas se ofenden, se molestan. Y aún hasta en ese momento, ya tienen problema contigo. ¿No? ¿Por qué? Porque mencionaste a Jesús. Pero menciona tu religión y no hay problema. ¿Pero por qué con el Señor Jesús? La verdad. Creador. Nuestro Salvador. Amén. Capítulo 12. Versículo 1 al 11 dice, comenzando en el capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fuese este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre lo tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron a dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¡Wow! Increíble ver a un hombre resucitado de los muertos, el gran milagro. Segundo punto, la adoración. La adoración. Versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Jesús, regresó con esta familia. Esta familia era muy especial en la vida de él. Los amaba. Nos dice en el capítulo anterior. Y te voy a decir, para mí, cuando nos juntamos y nos reunimos a veces con familia, en realidad es una celebración. Y qué gozo poder estar con familia una vez más. Versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjate, le hicieron ahí una cena. Una cena le hicieron al Señor Jesús. Y para mí es importante invitar al Señor cuando cenamos, cuando nos sentamos como familia al fin de día. Yo sé que muchos no lo practican. Yo sé que muchos están enfrente de la televisión y están ahí comiéndose el cornflakes. Es importante sentarte en la mesa como padre y líder de tu hogar, traer tu familia, orar. Es más, pon tu teléfono en el centro de la enfrente de la mesa, en el puro centro, y que todos los demás pongan sus teléfonos ahí. No teléfonos. Importante invitar al Señor. Poder estar en compañerismo.
El tiempo de comer en esos tiempos era un tiempo íntimo. Para nosotros como hispanos siempre lo ha sido. Juntarnos y comer juntos. Tener tiempo de compañerismo con el Señor. Y te voy a decir, también es bíblico invitar a tu pastor a comer chiles rellenos contigo, ¿eh? Frijolitos y quesos, nada. Bueno, quiero que se fijen aquí. Quiero que se fijen aquí que saltan 3 puntos de los amigos de Jesús, que en realidad es un modelo para nosotros y la iglesia. Primero, vemos que Marta servía. Marta servía. Y yo sé la expresión que nosotros usamos. ¿Sirves o no sirves? Allá tú. ¿Sirves o no sirves? Si no estás sirviendo, pues no sirves, ¿no? Marta servía. Cuando servimos a Dios, servimos en lo que sea. Tenemos que saber que el servicio es una forma de adoración. Muchos no han captado esto. Cuando somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, nos ha hecho obras buenas para cumplir. Y es para servir. Servir a nuestros hermanos y hermanas. Servir la iglesia, servirnos unos a los otros. Marta servía. Es una forma de adoración. Cuando lo conocemos a Jesús personalmente, fíjate, nuestro deseo debería de ser servir a Jesús. Ese es lo que viene con el cambio de corazón. Querer servirlo a Él y a su gente. Y ahora tenemos que reconocer que hay muchas trampas que el enemigo nos pone cuando estamos sirviendo al Señor. Muchas trampas. Y es fácil, te voy a decir, es fácil en la iglesia. Siempre llevar todo a prisa, porque de esto está pasando esto y uno va a prisa. Y se pone tenso porque, es que tengo que servir al Señor. Y descuidas el punto de que alguien está a un lado de ti que necesita oración. Cuidado. Cuidado que alguien se te vaya a atravesar ahí cuando vas en esta prisa. Porque también te los llevas de corbata, ¿no? Ahí van, pero te voy a decir, es fácil perder el enfoque. Y te lo voy a decir de esta manera, tu ministerio. Mi ministerio lo estoy aquí cumpliendo. Pero el Señor tiene tu ministerio. Y es importante, ese ministerio en que sirves funciona como parte del cuerpo. Nos necesitamos unos a los otros. Pero uno puede perder el enfoque y pensar que su ministerio es más importante que el otro ministerio. Es cuando nos comenzamos a pisar los callos. Y es más, hasta pensamos y llegamos a esa mentalidad, no, pues todos me deben de apoyar en mi ministerio porque mi ministerio es más importante, pero no es así. Nos debemos de complementar en la iglesia. Tenemos que orar y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Un año nuevo. ¿Cómo me va a usar Dios en este año? Es más, voy a permitir que Dios me use en este año nuevo. ¿Cómo lo podemos servir? Si no sabes en qué puede ser usado, te voy a decir, habla con tus hermanos, habla con el liderazgo, llena la aplicación y ve dónde Dios te puede usar. Marta servía. Segundo, compañerismo con el Señor. Fíjate, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Él. Necesitamos estar en compañerismo con Él. Necesitamos tiempo para hablar con Él. Permitir tiempo para que Él hable con nosotros a través de su palabra. No sabemos qué estaban hablando ellos, pero no es necesario saberlo. Lo importante es que podemos hablar con Él. Hay veces el Señor nos está hablando a través del servicio. Al fin del servicio le digo, vengan, arrímense, pueden orar para hablar con el Señor. Pero se van. ¿No te habló el Señor? 3, el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Fíjate,
Adorar al Señor es el tercer punto. María tomó una libre de perfume de nardo de mucho precio. Y es entendido, fíjate, que sus 3 amigos los están adorando al Señor en diferentes maneras aquí. Pero lo están adorando. Su adoración fue expresada en una libre de perfume de nardo. Este perfume era de nardo, era tomado de una planta que crecía en India. Y es creído que el costo de este perfume era como $12,000 hoy en día. Es una gran cantidad de dinero. No sabemos cómo ella lo tenía, pero lo que vemos es que ella le dio lo mejor que tenía a Dios. Le dio lo mejor que tenía. Y muchas veces las personas en la iglesia dan, pero dan lo que sobra. Lo que no quieren, lo que no necesitan, lo que no tiene valor, lo que se quieren deshacer, es su yonque, podemos decir. Este jueves pasado fui a México. Fui a ver a la iglesia ahí en Tecate, fui a llevarles unas cosas. Personas siempre me quieren dar cosas. ¿Les puedes llevar esto? Yo llévales esto. Y ni se lo diera a mis propios hijos. Quieren dar todo lo usado, lo gastado. ¿Por qué no les vas y les compras unos chonis nuevos? Un paquete. Es más, ahí está la iglesia. Ve, apoya a nuestros hermanos. No hay nada mal en eso. Le debemos de dar a Dios lo mejor. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Fíjate, su adoración fue hecha en público. En el tiempo que no se permitía que las mujeres estuvieran presentes, aun cuando los hombres estaban comiendo. Pero esto nos enseña el gran amor que María tenía para Jesús. Expresaba su amor y la gratitud por Jesús. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y te quiero que entiendan, cuando hacemos un sacrificio grande en amor y en adoración del Señor, la casa y nuestras vidas se van a llenar de un olor de perfume. Un olor fragante. Ella expresó su amor y su devoción y en realidad toma en cuenta que no le importaba lo que los otros iban a pensar y decir. No le importaba. Mateo 26:13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se encontrará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjate. Qué grande amor demostró para su Señor, para su Salvador, para nuestro Señor Jesús. En el versículo 4 al 6 vemos que su adoración es examinada, podemos decir criticada, malentendida. Y es lo que pasa cuando uno le da lo mejor al Señor. Versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahora, él era parte del ministerio de Jesús. Pero María, fíjate, había demostrado más amor que él. Y te voy a decir, María se encuentran todo el tiempo, es un nombre, un buen nombre en la Biblia. Hay muchas Marías, muchas diferentes Marías. Pero te voy a decir, y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que has encontrado a alguien llamado Judas? El gran amor que demostró, el que le había de entregar, el que lo iba a traicionar. Ya le había nacido en su corazón. Ya lo quería traicionar. Tomen en cuenta que uno no se aleja de Dios de día a mañana. Es como en el matrimonio. No te levantas mañana y ya no estoy enamorado, ya no te quiero. Es a través de tiempo. Uno se va alejando del Señor. Comienzan
Te voy a decir, comienza con el propósito que tienes en el corazón. Poco a poquito se van alejando, se van alejando. Este último año les dio una buena excusa. No, pero es que tengo temor. No, pero es que nos vamos a enfermar. No, pero es que voy a morir. No, pero es que les dio una buena excusa. Poco a poquito se fueron alejando. Algunos ya ni van a caminar con el Señor. Lastimosamente me duele decir eso, porque es lo último que quiero. Yo siempre les he dicho, yo no tengo nada escondido. Mi único propósito de estar aquí es enseñarles la palabra de Dios, que se vayan a enamorar más con el Señor y su palabra. Se pongan a servir al Señor. Versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Siempre va a haber personas que piensan que darle a Dios, no es que ustedes son supersticiosos, ¿no? Piensan que le tienen que dar. Están perdiendo su tiempo. ¡Qué gran desperdicio! Ese es el modo que el mundo piensa. 300 denarios, fíjate, era lo que un soldado romano se ganaba de sueldo en un año. El perfume, 12 millones. El mundo piensa que debes de gastar el dinero, ¿qué? En tu familia, en uno mismo. Y es un desperdicio dárselo a Dios. Es mejor gastártelo en otras cosas. Pero ese es el mundo. Dios nos dice diferente. El versículo 6 nos dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y fíjate, cuando pensamos de Judas y leemos todo lo que ha hecho, yo me pregunto, ¿qué no sabían los otros discípulos cómo era? ¿Qué no se habían fijado? Pero te voy a decir, la maldad engaña a muchos. Y también engaña a los que están alrededor de esa maldad. Hoy en la iglesia, en iglesias, te voy a decir, hay Judases. Judas sigue existiendo en las iglesias hoy en día. Están sirviendo, cantando, predicando. Son de los que manipulan las cosas para ganancias propias. Su deseo es seguir tomando. El versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella estaba, fíjate, preparando a Jesús para el día de su sacrificio. El perfume de nardo estaba usado aquí en la celebración de su vida, pero también en la muerte que venía. María creía en la resurrección. Tuvo esa conversación en el capítulo anterior. Ella sabía que Jesús era la resurrección y la vida. Ella había entendido esto. Versículo 8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Claro que no está hablando de no tener cuidado de los pobres o darles. Pero Jesús está diciendo, mi tiempo es corto. No me vas a tener mucho tiempo ya aquí. Y María hizo lo que podía. Expresó su amor por él en este acto de amor. Sabía quién era Jesús y que él ofrecía vida. Jesús ofrece vida en abundancia. Pero pregunto, ¿cuánto tiempo nos vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a esperar? Decirle al Señor que lo amas, demostrarlo. O quizás a tu cónyuge, a tu familia, tus hijos. ¿Te vas a esperar tanto tiempo que vas a llevar flores a ellos ya cuando ya no estén aquí? Ella expresó su amor en ese momento. Es lo que nosotros mismos debemos de hacer. Haz lo que puedas mientras tienes oportunidad.
El versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Fíjate, ellos querían ver al Salvador y a quien había salvado, resucitado. Y se me hace curioso, si hubiera una persona que pudiera haber dicho mucho de la muerte, de ser resucitado. Yo creo que Lázaro pudiera haber dicho mucho, pero no hay ni una palabra escrita cuál había dicho, ni una. Pero esto no lo detiene de dar testimonio, de ser un testigo de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cómo lo representas? ¿Das buen testimonio con tu vida? El versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjate, cuando somos identificados con Jesús, nosotros también vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesús. El versículo 11 dice, porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los milagros continúan, siguen, aún hasta hoy en día. Mi Dios hace milagros, restaura familias, matrimonios, personas de enfermedad. Arrímate para que puedas ver estos milagros. ¿Qué es la aplicación en todo esto? Te pregunto en esta mañana, primero, ¿qué lado vas a tomar? ¿El lado de estar en guerra con Dios? ¿O el lado de ser su amigo y adorarlo? Segundo, ¿eres un amigo de Dios? Te pregunto, ¿eres un amigo de Dios? Si dices que sí lo soy, quiero que entiendas esto. Vimos el gran ejemplo aquí de sus amigos. Sus amigos primeramente lo adoran, lo sirven, tienen compañerismo con Él y le dan lo mejor. Qué buen ejemplo se nos da en la palabra de Dios. Para mí, en realidad, es para ayudarme a caminar mejor en este año nuevo. Saber lo que Dios espera de mí. Seguir como estuve en el año pasado, olvídate. Deja de ver hacia atrás, enfócate en lo que está enfrente. Pon a Cristo enfrente de tu vida y síguelo a Él. Amén.